Buenos días a todos los que os conectáis en este domingo 21 de marzo con esta vuestra reunión virtual de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Damos gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha sostenido, nos ha ayudado y podemos seguir en esta tarea de la proclamación del Evangelio de su reino. Oramos. Padre, te damos las gracias eh, porque tú te muestras presente en nuestras vidas, porque a pesar de las dificultades que podamos tener, tú nos sostienes, nos animas, nos fortaleces, porque podemos celebrar eh, la expectativa y la promesa de tu reino, de la consumación de tu reino, ese reino que ya fue iniciado, que fue lanzado, que fue inaugurado con tu predicación, con tu enseñanza, junto a tus discípulos, pero también, sobre todo, con la muerte, la cruz y tu resurrección. Esa victoria sobre el mal, sobre la muerte, sobre el dolor, el sufrimiento y la enfermedad, Señor. Tenemos esa promesa de vida nueva, de nueva creación, de nuevos cielos, de nueva tierra, de que seas tú el que reinarás, el que gobernarás, el que será el fundamento de todo nuestro ser, de toda nuestra realidad, eh, de todo lo que eh, conforme esa realidad que a veces nos escapa, que no podemos conceptualizar del todo, que es tu reinado. Lo pedimos todo esto y confiamos en las promesas de tu palabra, en tu nombre. Amén. Vamos a hacer la lectura de esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos 1 al 10, que dice lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con la lectura de esta mañana llegamos al final del viaje de Jesús y sus discípulos desde Galilea hasta Jerusalén. Nos quedamos, en este punto de la narración, a las puertas de entrar, de llegar y de entrar en Jerusalén. La semana que viene, que ya será Domingo de Ramos, pues asistiremos a esa entrada llamada triunfal. Y por lo tanto, en sentido estricto, el viaje está a punto, o está terminado ya, o está a punto de terminar. Depende cómo lo terminemos de conceptualizar, pero lo esencial del viaje está ya terminado. Y vemos en este texto que hay una nota conclusiva, porque precisamente termina en el versículo 10 de este capítulo 19 lo que hemos leído, diciendo: Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham. ¿Por qué?
el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se nos ha ido mostrando a lo largo de este camino, de este viaje que emprendió Jesús con sus discípulos, es esta realidad, que el núcleo del Evangelio del Reino es que Jesús encarna este Hijo del Hombre, este ser humano que busca y que salva a los perdidos. Este es, digamos, el núcleo que nos ha estado dibujando toda la narrativa lucana, sobre todo en ese centro neurálgico que es el capítulo 15 y que, con el que ya vimos que tenía estas tres parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, y cómo esta parte tiene este versículo conclusivo aquí, en cómo se resume la misión de Jesús como ese hijo del hombre que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como digo, este es ese centro del Evangelio. Y de esta misma manera, vimos que en el capítulo 15, en estas parábolas que nos decimos, se le caracterizaba a Dios mismo de esta manera, como aquel que busca, que salva y que se alegra cuando encuentra, dado su amor y su misericordia, a los perdidos. Y esto es la definición que hace Lucas del Evangelio, del reino de Dios. Por lo tanto, Dios a través de Jesús está buscando, alegrándose, encontrando y alegrándose cuando lo encuentra y salvando a aquellos que están perdidos y a lo que se había perdido. Y esto es significativo porque a lo largo de todo este camino, a nosotros como lectores y oyentes del Evangelio de Lucas, se nos está enseñando y preparando para entender lo que significa ese Evangelio del Reino. En todo este camino Jesús está enseñando a sus discípulos y a otras personas con las que se va encontrando en ese camino, pero nosotros que estamos leyendo de esta manera narrativa y por lo tanto de principio a fin este Evangelio, también se nos está dando ese discipulado. A todos los que nos habéis escuchado en todas estas semanas, estamos asistiendo al discipulado de Jesús sobre lo que significa ese reino de Dios. Por lo tanto, nosotros también somos partícipes de este discipulado. Y se nos prepara, además, para entender lo que va a venir a continuación, que es que si este Jesús es el Hijo del Hombre que busca y salva a los perdidos, lo que vamos a tener ahora a continuación en la narración de Lucas, que es la entrada a Jerusalén. Lo que va a ocurrir en Jerusalén, los acontecimientos en Jerusalén, no es fruto del azar, no es fruto de algo que podría haber sido así, pero de otra manera, no es fruto de coyunturas políticas, sociales, es todo eso, pero es todo eso que está redirigido, que está reorientado hacia esta definición del Evangelio, hacia esta búsqueda y esta salvación de los perdidos. Por lo tanto, lo que tiene que ver, lo que vamos a leer a continuación en las próximas semanas que nos quedan, hay que leerlo con esta pauta hermenéutica, con esta clave, que Jesús viene a salvar a los perdidos. La salvación de los perdidos es aquello que va a acontecer una vez que Jesús llegue con sus discípulos a Jerusalén. Pero antes de llegar a eso tendremos que detenernos en el punto de la narración en el que estamos, que es que si Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos o lo que se había perdido, la pregunta clara y obvia es: ¿y quiénes son estos perdidos? ¿Qué es lo que estaba perdido? Claro, ahora retrospectivamente podemos ver quiénes son estos perdidos. Y si hacemos una lista con lo que en el Evangelio se consideran perdidos, o que Jesús está salvando, que Jesús está sanando, está reintegrando en la sociedad,
toda una serie de palabras, acciones, como hemos ido viendo, que Jesús está desarrollando, haciendo en favor de otros y que están siendo, pro, están haciendo posible que la realidad del reino de Dios se haga presente. Bueno, pues en esta lista de personas favorecidas por la acción y las palabras de Jesús, encontramos de una forma retrospectiva, como digo, desde lo más reciente en nuestra narración hasta lo primero, pues a un jefe de los cobradores de impuestos, rico, que será Zaqueo, que veremos hoy, anterior a un ciego, los niños, otro cobrador de impuestos, 10 leprosos, el pobre Lázaro, el hijo perdido, la moneda perdida, la oveja perdida, que aunque representan simbólicamente pues estos perdidos, bueno, lo he querido mantener ahí como elementos de esta lista de perdidos, los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, un samaritano, aquellos que han sido sanados en sábado, que tenemos tanto hombre como mujer que fueron sanados en sábado, el esclavo de un centurión, un hombre que vivía enajenado entre los sepulcros, una mujer con regla constante, los propios discípulos de Jesús, y no sé si me dejó alguien, espero que no, pero a lo que hemos ido asistiendo a lo largo de toda la narración, de toda la lectura del Evangelio, es que estos son los perdidos. Claro, quizás esta lista a nosotros no nos diga nada, porque las claves socioculturales que habitamos son muy distintas a las del Evangelio. Pero todos estos perdidos lo eran a los ojos y bajo la comprensión de la ley, que tenían tanto escribas, como los propios intérpretes de la ley, como fariseos y saduceos. Todos estos perdidos tenían alguna característica que los hacían impuros para pertenecer de pleno derecho al pueblo de Dios. Y sin embargo, lo que Jesús nos está enseñando con sus palabras y acciones es que ellos también son receptores del reino de Dios, que ellos también son invitados a participar del reino de Dios. Y esto nos debe alertar para que cuando caigamos en la tentación de pensar que puede haber personas, grupos, situaciones, identidades para los que el Evangelio no sea una oferta de salvación o para los que dudemos de que el Evangelio pueda llegar a esas personas, debemos recordar que el Evangelio no tiene fronteras de ningún tipo, que el Evangelio no pueda cruzar. Es decir, no hay nadie, ningún grupo, ninguna situación que el Evangelio no pueda alcanzar. Y por eso eso tiene que ser una alerta para cualesquiera actitudes exclusivistas. Es decir, no, pues a esto no nos dirigimos. O como iglesia, con esa gente no nos juntamos. O nosotros somos mejores que aquellos. O pensamos que somos superiores a estos otros. Cuidado. Porque el Evangelio nos está enseñando precisamente lo contrario, precisamente todas aquellas personas que son esa lista, que cualquier fariseo y saduceo pensarían que no eran cumplidores de la ley, porque por sus condiciones, sus situaciones o sus profesiones no podían cumplir la ley como los fariseos pensaban que debían cumplirse, pues eran tenidos por no bendecidos por Dios o no participantes de pleno derecho, vamos a decir, del templo ni de la sociedad. Por lo tanto, no eran pueblo de Dios o estaban en los márgenes de ese pueblo de Dios. Y precisamente Jesús, con todas sus palabras y acciones, está haciendo algo yendo contra cada uno de los patrones socioculturales de su propia sociedad, integrando, llamando, haciendo partícipes a todas estas personas del reino de Dios. Y volviendo a la narración de hoy, tenemos a un jefe de los recaudadores de impuestos que se llama Zaqueo, que es calificado como rico.
que vive en Jericó, que era escaso de estatura, y que sube a una especie de higuera grande y frondosa para ver a Jesús. Es interesante porque no hace mucho veíamos en la parábola de la higuera estéril, en la que nos transmitía precisamente la idea de la posibilidad de la pérdida para nuestra vida en su conjunto, o fases o aspectos de nuestra vida que pueden estar expuestos a perderse, ¿no? Frente a aquella higuera estéril, ahora tenemos una higuera grande, frondosa, que sirve de crecimiento para Zaqueo. El Zaqueo, que es bajo, escaso de estatura, que es bajo, ¿eh? Esa higuera le sirve para crecer. Y creo que aquí, de una forma deliberada o no, hay ese contraste con aquella higuera estéril, ¿no? Precisamente esto, ¿no? Hay fases, aspectos de nuestra vida que nos pueden servir para crecer, y otros aspectos que nos sirven, que nos suponen un retroceso, una involución, un estancamiento, o un echar a perder nuestro crecimiento. La semana pasada ya vimos cómo Jesús denunciaba que las riquezas podían ser un impedimento para entrar al reino de Dios. Esto vimos la semana pasada. Es cierto que Lucas está muy preocupado por tratar el tema de las riquezas, del dinero, de los ricos, si pertenecen o no al reino de Dios, o pueden entrar en el reino de Dios o no, probablemente porque la persona a la que está dirigiendo el Evangelio es una persona de un cierto prestigio, honor, posición social, de una cierta quizás relevancia, quizás porque la iglesia, la comunidad en la que iba destinada este evangelio, o que fuera receptor de este evangelio, pues también podría tener personas con un cierto nivel socioeconómico importante, y que esta es una preocupación constante que tenemos, o bastante frecuente, lo que tenemos en el evangelio. Por tanto, eh, volviendo al tema de las riquezas, tenemos que, decíamos la semana pasada, que las riquezas confieren seguridad y que sirven de base para la autojustificación. Y esto es un poco lo que las palabras, algunas de las máximas que Lucas recoge de Jesús, pues se nos está transmitiendo. Pero algo que ya dijimos la semana pasada, pero que hoy haremos más hincapié, es que en el Evangelio tampoco se moraliza al rico o al pobre. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que el rico, en su condición de rico, por ser rico, está excluido del reino de Dios, y que el pobre, por ser pobre, necesariamente está incluido. No es una moralización de la pobreza, ni una normatividad de la pobreza, ni que la pobreza adquiere un carácter superior, como en algunos momentos o algunas tradiciones del cristianismo se ha llegado a pensar, ¿no? En que hay como un grado de espiritualidad superior en el pobre o la pobreza. No encontramos nada de esto en el Evangelio. Aunque este es un tema complejo que podría tener muchas derivadas, que podría pues llevarlos muy lejos. Obviamente no lo vamos a tratar. Pero sí que resaltamos esto: no hay una moralización de la pobreza ni una normatividad de la pobreza. Porque y ejemplo lo encontramos precisamente en el relato de hoy, en el relato de Zaqueo. Pero que un poco antes de este relato de Zaqueo, tenemos otro relato del que comúnmente se conoce como el relato, la narración del joven rico, que lo encontramos en el capítulo 18, versículos 18 y 30. Como digo, esta preocupación por los ricos y por la riqueza es una preocupación bastante importante en el Evangelio de Lucas. Y en este relato del joven rico, aunque en Lucas, si lo leemos bien, mi Biblia pone el joven rico, pero en realidad en Lucas no es un joven. Si lo leemos, en Lucas no, el personaje no es joven. El personaje es un dignatario o un magistrado que es rico. Sí es joven en el relato de Mateo y de Marcos,
y de ahí creo que ha pasado ya al imaginario colectivo cristiano como el joven rico, pero en realidad en el texto de Lucas no es un joven. En cualquier caso, este relato sirve como contraste y como contrapunto a Zaqueo. Mientras que el joven rico, vamos a seguir con esta designación habitual, se muestra más amante de sus riquezas que de seguir a Jesús. Tenemos este versículo, los versículos 22 y 23 del capítulo 18, que dice: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Mientras que frente a esto tenemos en el relato de Zaqueo los versículos 8 y 9 del capítulo 19, que dice lo siguiente: Zaqueo, que se nos ha calificado como rico, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Como vemos, en esta comparación la clave está en quién está puesta la confianza. Tenemos en realidad dos ricos, no un rico y un pobre, como teníamos, por ejemplo, en la parábola de la semana pasada entre el pobre Lázaro y el rico. Ahí teníamos una contraposición de pobre y de rico. Aquí no tenemos una contraposición de pobre y rico, aquí tenemos a dos ricos. Pero eh, si fuera la condición de riqueza excluyente del reino de Dios, ambos estarían excluidos. De hecho, tras el relato del joven rico, hay un diálogo entre Jesús y sus discípulos en los que, claro, los discípulos se extrañan y dicen: bueno, pues entonces, si es la famosa frase de Jesús que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y entonces, claro, los discípulos están y dicen: bueno, entonces, ¿quién puede entrar si existe esa escasa cualificación para los ricos? Pero eh, precisamente ahora con el relato de Zaqueo se nos va a aclarar todavía un poco más esta realidad. Es decir, que no es la condición de rico la que en sí misma inhabilita para la participación del reino, sino es la actitud que muestra la persona que tiene riquezas. ¿En dónde pone su confianza? Si esa confianza está puesta en su condición de rico, en sus riquezas, en su dinero, en su posición, entonces sí se convierte en un impedimento. Pero si existe lo que hemos dicho desde el principio, la conversión, y hay un trasvase de confianza desde la realidad material que sustenta su condición de rico, de su condición socioeconómica, a la mirada puesta en Dios, entonces no existe ese impedimento. Es cierto que de esa conversión se deriva, como en el caso de Zaqueo, que hay entonces un no atesorar esa riqueza, sino una actitud de ayuda, de reparto, de generosidad de esa riqueza que se tiene. Pero la clave está en dónde está puesta la confianza. ¿En Jesús o en las riquezas? Como también veíamos la semana pasada, en otro de las máximas de Jesús, no se puede tener a dos señores, a Dios o al dinero. O tomas a uno o tomas al otro, porque en última instancia se basa en la confianza. Y a veces los cristianos tenemos una idea muy espiritualista de la fe, pero la fe no es nada más que el acto de confiar. Todos los seres humanos necesitamos confiar. Confiamos unos a otros. Los hijos confían en que sus padres sean mejores padres de lo que en realidad son. Los padres confían en que sus hijos tengan una buena vida y quizás mejor que la que ellos tuvieron, y no
se equivoquen tanto como se han equivocado ellos. Todo el mundo, incluso las personas que no tienen una fe religiosa, tienen una confianza en que mañana se levantará el sol, como solemos decir de una forma popular, y toda nuestra vida se sustenta en pequeños actos de confianza. Por lo tanto, no está muchas veces en ese tener fe o no tener fe. En realidad, todos tenemos fe, sino en dónde está puesta nuestra confianza. En esto es donde el Evangelio nos está poniendo la base. A veces pensamos que la gente que no tiene una fe religiosa, que tiene una configuración secular, culturalmente hablando, pues como que pues eso, no tienen ninguna fe, no tienen ninguna construcción de sentido, y esto es un error. Pero lo que decimos no es que no tengan ninguna, es que según el testimonio del Evangelio, de lo que se nos ha testimoniado en las Escrituras a través de la vida, las enseñanzas, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, es que el fundamento último de esta realidad está en lo que nos enseña el Evangelio. Y que por tanto nuestra confianza debe estar orientada a este Dios que nos está hablando por medio del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que estamos afirmando. Dicho lo anterior, pienso que hay en nosotros una barrera cultural que nos impide ver lo que en el Evangelio se está tratando y cómo se está tratando. Ya lo he explicado, pero quiero incidir un poquito más en este sentido. Porque en nuestra cultura el dinero es el que marca el estatus social, salvo elementos muy marginales, que hay gente que puede tener mucho dinero y estar en los márgenes de la sociedad, como son pues, la gente que se dedica a negocios ilícitos, pero muchas veces esa gente tiene incluso una fachada pública que le permite tener un prestigio social, pero en términos generales, en nuestra sociedad, el estatus social está marcado por el nivel económico. Además, evidentemente, estamos inmersos en un sistema capitalista de mercado, con lo que todo nuestro pensar sobre el dinero y sobre la riqueza pasan por estos filtros. Evidentemente, no podemos ir con nuestras categorías a una sociedad completamente distinta como era la sociedad del siglo I, en la que Jesús está viviendo. Por eso muchas de las reflexiones modernas acerca del dinero, de la fe cristiana, tienen este telón de fondo, y esto cambia completamente la dirección de lo que sería la discusión. Y ahí nos llevaría a otras muchas cosas muy interesantes, pero que obviamente no es el objeto de nuestra predicación. Así que para entender bien lo que se nos dice en el Evangelio, lo debemos hacer en sus propias claves culturales y no en las nuestras. En la sociedad de Jesús, el estatus social estaba marcado no por el dinero, no exclusivamente por el dinero, sino por el honor. Esto lo hemos explicado en muchas ocasiones. Eso suponía que alguien como Zaqueo, que tenía mucho dinero, podía ser una persona sin honor y por tanto podía estar en los márgenes de la sociedad judía de su tiempo. En cierto modo era un marginado. Zaqueo era en realidad un marginado. Zaqueo forma parte de esa lista de los perdidos que los fariseos consideran que no tienen sitio en el reino de Dios. Para nosotros esto es difícil de entender porque asociamos marginado con falta de dinero. Cuando pensamos un marginado pensamos en ese pobre hombre, esa pobre mujer que está pasando la noche en el cajero automático, ¿no? Del espacio del cajero automático de una sucursal bancaria. Y eso es lo que tenemos como marginado. Pero evidentemente no es el caso de Zaqueo. Zaqueo es un hombre rico, pero sin embargo está en los márgenes de la sociedad, está repudiado por esa sociedad. Tenemos otro relato de este ejemplo de marginado en el relato inmediatamente anterior al de Zaqueo, para también que sirva de contraposición con Zaqueo. Hemos dicho que hemos establecido una contraposición entre dos ricos, el joven o el magistrado rico y Zaqueo, y cómo la condición de riqueza no es la determinante. Y ahora tenemos
otro relato anterior a Zaqueo, el de Zaqueo, que es el inmediatamente anterior, que tenemos en el capítulo 18, versículos 35 al 43, que es, sirve de contraposición a la condición de marginado de Zaqueo. Que tenemos otro marginado aquí, que es el de un ciego que está junto al camino, que Jesús, cuando va pasando, entrando hacia Jericó, pues se encuentra con este ciego. Este ciego también es un marginado en esta sociedad. Y también por eso lo hemos puesto a la lista de los perdidos. Y al igual que Zaqueo, es un marginado. La gente no quiere juntarse con alguien como él. Sin embargo, esa condición de marginado es distinta a la de Zaqueo. Y este ciego es pobre porque es alguien que tiene vergüenza y no tiene honor, porque es impuro. ¿Y por qué? Pues, ¿qué culpa tiene el ciego de ser ciego? Pero claro, nosotros pensamos que la ceguera es pues, un problema de salud, una discapacidad, minusvalía, o cualesquiera que sean otras caracterizaciones que podamos hacer en nuestras categorías seculares, científicas. Pero ya vimos en los relatos anteriores y ya vimos en las predicaciones anteriores que según la ley se podía interpretar esa condición de ciego de esta persona que derivaba de una situación de pecado. Fuera que había pecado él o que había pecado sus padres o que había pecado sus abuelos y que el resultado era que él era ciego. Por lo tanto, el ciego, el cojo, el mudo son marginados. ¿Por qué? Porque están arrastrando el pecado propio de sus padres y por lo tanto es la prueba ineludible de que Dios los ha abandonado. Entonces, si Dios ha abandonado a alguien por su pecado y por lo tanto es ciego, es cojo, es manco, entonces yo que quiero cumplir con la ley y que sí estoy aprobado por Dios por cumplir la ley, entonces no me junto con este. Y por lo tanto, forma parte de los marginados de la sociedad. Y precisamente el Evangelio va contra esa lógica. Claro, nosotros todo esto nos cuesta trabajo porque no son nuestras categorías de pensamiento, pero si hacemos un esfuerzo interpretativo y una hermenéutica social, no solamente textual, sino social, veremos cómo muchas de estas lógicas de otras claves culturales también las incorporamos nosotros, también las manejamos nosotros. Y eso es un trabajo que os dejo para esta semana, para que pensemos, ¿no?, en qué trasvase de categorías culturales tenemos en nuestra sociedad que están retratando la misma realidad. Zaqueo está siendo infiel a Dios porque está traicionando a su pueblo. Zaqueo es un traidor al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, porque está de parte de los romanos, está de parte de aquellos que se han impuesto por la fuerza y además, pues, esta gente pues se dedicaba a extorsionar, dependiendo de quién fuera, pues claro, pues podía extorsionar, podía tener una acumulación ilícita de riquezas por diferentes medios. Por su parte, si comparamos, vamos a comparar Zaqueo, este jefe de recaudador de impuestos, que supuestamente podría ser, no se nos dice, por lo tanto no lo sabemos, pero digamos a ojos del imaginario colectivo de su sociedad, podría ser una persona sin escrúpulos, un extorsionador, alguien muy poco recomendable. Fijaos la contraposición que se hace con el magistrado o el joven rico del texto anterior, el que sí se nos retrata como un cumplidor estricto de la ley, que dice Lucas, que guardaba desde su juventud. Por eso Lucas no nos dice que sea un joven, sí lo dice Marcos y Mateo, pero Lucas no, él nos está modificando, digamos, esta parte de su relato, precisamente para enfatizar la acción constante de esta persona a lo largo de su vida. No era un cumplidor
asiduo o esporádico o episódico de la ley, sino todo lo contrario, a lo largo de su vida, dice, desde su juventud. Entonces, sí, por lo tanto, fijaos que tenemos esa doble contraposición. Ambos son ricos, la actitud de cada uno es distinta, pero fijaos que a Zaqueo se le presupone ser por supuesto, un no cumplidor de la ley, y al joven rico sí o el magistrado sí que está cumpliendo esa ley, sí es cumplidor de la ley. Por lo tanto, la clave, volvemos a la misma idea, no es cómo están calificados según la ley, no es qué grado de cumplimiento de la ley tienen, sino cómo están respondiendo a la oferta de salvación que Jesús está encarnando. Y esta es la cuestión fundamental. Lo que cambia en el Evangelio es precisamente esto, que ya todo pasa por Jesús. Y esto es lo que después, a lo largo del resto del Nuevo Testamento, se nos va a estar constantemente repitiendo precisamente. Jesús se convierte ahora en esa puerta de entrada a el reino de Dios. Por esto, dice el versículo 7 del capítulo 19, todos murmuraban diciendo de Jesús que había entrado a hospedarse en casa de ¿quién? De un hombre pecador. Esta era la acusación. ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos llegar a decir o pensar esto mismo, ¿no? Fulanito, menganito, que ha estado, que entra, que se relaciona, que come, que tiene contacto con aquel o aquella que es manifiestamente pecador. ¿Por qué hablaban mal de Jesús? Por el simple hecho de ir a casa de Zaqueo. Pues hay algo importante que tener en cuenta, que es que los fariseos consideraban que una persona, por el hecho de ejercer una determinada profesión o tener una determinada condición, como la de ser ciego, entraba en una condición irremediable de impureza y que no se podía tener contacto con ella porque también se adquiría semejante situación de impureza. Esto no es, claro, esto es muy difícil de entender desde nuestras condenadas culturales y no hay que entenderlo simplemente como que los fariseos eran muy escrupulosos religiosamente, ni que los fariseos eran unos extremistas. No tiene que ver con esto, tiene que ver en cómo se comprende el mundo, y cómo se comprende la realidad y cómo se construye el significado de la realidad. Pero eso nos llevaría muy lejos, es complicado de poder explicar en una predicación. Pero nos quedamos con esta idea, ¿no? Es decir, que los fariseos están rechazando a Jesús porque ellos consideran que Zaqueo tiene una situación, adquiere por su profesión una condición de impureza que a ojos de la ley lo hace inhábil para poder ser participante del reino de Dios. Y Jesús precisamente lo que hace es ir a su casa. Y este es lo chocante del Evangelio. Y esto se nos repite una y otra vez. Este patrón de Jesús se nos repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Está cruzando todas y cada una de las proscripciones, las fronteras socioculturales, religiosas, políticas de su sociedad. Y siempre lo hace como ese anticipo de que el reino de Dios está llegando y cruzando cada una de esas fronteras. Esto ya nos dice mucho, y nos dice mucho en una sociedad como la nuestra, en la que estamos cada vez más polarizados a crear identidades. Incluso los propios creyentes estamos replicando la construcción de múltiples identidades. De todo tipo. Y aquí las meto a todas en el mismo saco, las políticas, las de género, las ideológicas, las religiosas, las confesionales, las denominacionales, todas las que sean.
las étnicas, las lingüísticas, me da igual, todas. Y precisamente lo que tenemos en el Evangelio es que el reino de Dios cruza todas esas fronteras para anularlas, para superarlas. Y esto es algo que nunca deberíamos olvidar. Y sobre todo en esta sociedad en la que vivimos. Seguimos. Una de las situaciones que en este concepto de impureza, alguien era impuro y no se podía tener contacto con él, lo peor que se podía hacer era que irse a casa de esa persona, sentarse a la mesa y comer con ellos. Esto era lo que nunca había que hacer con una persona que estaba en una situación de impureza. Por eso, los que querían guardar la ley, como los fariseos, pues debían de abstenerse de comer con alguien que fuera impuro, es decir, con un pecador. Que esto es lo que significa pecador aquí, alguien que está en una situación de impureza. Los dos grupos de mayor impureza ritual, a ojos de un fariseo, eran los recaudadores de impuestos y las prostitutas. Eso eran lo peor para los fariseos. Y ya no te digo entrar a su casa y comer con ellos. ¿Y qué hace Jesús? Precisamente lo contrario, comer con ellos. Y Jesús lo vemos en compañía de recaudadores de impuestos y de prostitutas, comiendo con ellos. Porque comer se convierte en un acto de comunión, de relación íntima con esas personas. Jesús come con Zaqueo, que era considerado impuro por los fariseos, por lo que, ¿qué le pasaba a Jesús? Que también adquiría esa condición de impureza. Y sin embargo, Jesús se atreve a decir algo muy fuerte a ojos de los fariseos. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Zaqueo, dice, también es hijo de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Jesús se permite el lujo de decir que Zaqueo pertenece verdaderamente al pueblo de Dios. Les está diciendo a los fariseos, este Zaqueo que vosotros estáis rechazando, también pertenece al pueblo de Dios. ¿Os acordáis de cómo en la parábola de el pobre Lázaro el rico era caracterizado Lázaro? En el regazo de Abraham, sentado en el puesto de honor de su banquete. Es la misma idea que tenemos aquí con Zaqueo. Lo mismo. Zaqueo ahora es considerado por Jesús hijo de Abraham. Y Jesús está sentado en el puesto de honor en el banquete que Zaqueo está dando. Está igual que se reivindicaba a Lázaro en esa imagen del seno de Abraham. Aquí, ahora, Zaqueo también queda reivindicado por Jesús. Siendo Jesús invitado de Zaqueo. Pero el que ejerce la reivindicación de Zaqueo es Jesús, considerando perteneciente al pueblo de Dios. Y ahora comprendemos que en Zaqueo no se trata solo de una cuestión de dinero, ni de una moralización de las riquezas o de su ausencia como la pobreza, sino de aquello que cualificaba o no, según la ley, para pertenecer plenamente al pueblo de Dios. Es decir, ser ritualmente impuro suponía estar en los márgenes del pueblo de Dios. ¿Y Jesús qué está enseñando? Que no. ¿Qué es lo que decíamos antes? Que ya no importa ser judío o gentil, puro o impuro, hombre o mujer, esclavo o libre, pobre o rico, sino cómo respondemos a Jesús, aquel que está haciendo posible el reino de Dios, aquel que está trayendo el reino de Dios. Este es el gran cambio que Jesús está trayendo. Esta es el romper la cultura y la sociedad en la que vivían estas personas para iniciar una nueva realidad social y cultural que será
la Iglesia posteriormente. Los cristianos podríamos pensar equivocadamente que nosotros no tenemos leyes de pureza por las que excluimos a las personas, pero esto, como dije ya anteriormente, sería un grave error, porque nosotros también delimitamos con quienes no queremos o no podemos comer, porque pensamos que de hacerlo también participamos de su situación de impureza. Algunas veces se puede escuchar a creyentes decir, no, es que yo no voy a ir con esa persona a hacer esto o esta celebración porque participaré de su pecado. Esta es la misma idea, como si el pecado fuera algo contagioso con este concepto de pureza y que por lo tanto si yo me junto, si yo participo, me vuelvo impuro. Jesús nos estamos diciendo que esto no es así. ¿Nos estamos dando cuenta de esto? Jesús está diciendo, está con sus acciones y con sus palabras, nos está diciendo que no, que el evangelio, del reino de Dios también tiene que llegar a esas personas y que Él tiene que cruzar los umbrales de esas puertas, de esas fronteras, y sentarse a comer con esas personas. Por lo tanto, no es correcto este pensar, no, yo no voy a juntar con tal porque yo me voy a participar de su pecado, no, tú tienes que estar presente para llevar precisamente las buenas nuevas del reino de Dios. Esto es el ejemplo que nos está enseñando Jesús, que nos debería hacer reflexionar. Quizás no lo expresemos según la mentalidad de la pureza, o quizás sí, pero en no pocas ocasiones excluimos a las personas por quiénes son, con quiénes van, qué hacen, qué piensan, cómo se comportan, y tenemos miedo de ser partícipes de su pecado. Y nada más que hay que darse una vueltecita por las redes sociales y ver lo que los evangélicos dicen unos de otros o de otras personas, para ver si esto no sigue vigente. El Evangelio nos sigue enseñando que el reino de Dios también es oferta de salvación para todo el mundo. No importa su condición económica, política, social, religiosa, étnica, lingüística, de género, de lo que sea. De lo que sea. Y cuidado, incluso, y esto se nos enseña también en el Evangelio, que nosotros, que nos consideramos participantes del reino de Dios, podemos quedar rezagados tras aquellos que nosotros estamos rechazando porque nos estemos considerando superiores. Lo dejamos aquí por hoy, oramos y terminamos. Señor de los perdidos, estamos pronto a juzgar y tardos para aceptar a aquellos que consideramos que están por debajo de nosotros. Pero tú nos muestras el camino de la aceptación, del perdón y de la paz. Honramos tu nombre por enseñarnos a amar por medio de aquel que es la esencia del amor en sí mismo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros